Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. En el día de hoy quiero dar continuidad al tema del domingo anterior, Teología Bíblica del Ayuno, y esa es la segunda parte. Y quiero que regresen otra vez a Mateo capítulo 6, versículos 16, 17 y 18, son los versículos centrales de ese sermón. ¿Por qué estamos hablando de ayuno en el mes de enero? Bueno, ya lo sabemos, en Gracia y Paz, el mes de enero es el mes de la victoria. Es el mes que entregamos a Dios a través de ayuno y oración. Escoges un día del mes para ayunar y ayuna 24 horas. Así lo hemos estado haciendo desde el segundo año de Gracia y Paz y vemos cómo la mano de Dios se mueve, porque entregamos a Él la primicia, entregamos a Él el primer mes y Él nos da los siguientes 11 meses. Son instrucciones recibidas de Él y lo estamos haciendo. Por lo tanto, prepárate porque vamos a entrar a la segunda parte de la teología bíblica del ayuno. Mateo 6, versículo 16 al 18 dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De dónde viene la idea de que cuando la persona ayuna tiene que demostrar que está ayunando? Bueno, en el caso de los judíos, viene del Talmud. El Talmud hay dos, de Jerusalén y de Babilonia. Es el código civil, un extensísimo código civil y religioso. Y el Talmud, aquí tengo una frase del Talmud. El Talmud enseña que aquel que oscurece su rostro con cenizas brillará en la gloria venidera. Por supuesto que los fariseos habían quitado eso de contexto y habían pervertido el sentido del ayuno. Por eso Cristo vino a corregir aún eso, el sentido del ayuno. Ellos creían que había un lugar especial en la gloria para alguien que ayunaba y cubría su rostro y su cabeza con cenizas. Creían que si alguien daba dinero a un pobre, esta persona era perdonada de sus pecados. Eso es pura religión. Claro, no hay nada malo en ayudar, no hay nada malo en dar a los que más necesitan. De hecho, es una postura cristiana. Pero el problema es el motivo de por qué lo hacían. No era la acción en sí, pero es el motivo por detrás de por qué lo hacían, para ser vistos por los otros hombres. Ahora, antes de tocar el ayuno otra vez, vamos al otro extremo del espectro. Si el ayuno está en ese extremo, del otro está la comida. Y quiero empezar por la comida. Sabemos que el alimento es necesario para nuestro sustento. Simplemente no podemos vivir sin alimentarnos. El alimento es bueno porque nos sostiene, es bueno para la comunión, conforme nos sentamos en una mesa con amigos y familiares y platicamos durante la comida. Es bueno para descansar porque apartamos un tiempo para ir a la mesa y descansamos en nuestras labores diarias. El alimento es un regalo de Dios, pero como tantos otros regalos que Dios nos da, el hombre los pervierte, el hombre cambia el sentido original de por qué fue hecho. Te daré un ejemplo de los romanos. Los romanos eran conocidos por sus orgías alimenticias. Los romanos se daban sus banquetes de manera absurda. Hay un caso del historiador Cicerón. Cicerón menciona que había un hombre en Roma muy rico, que gastaba vamos a hablar de pesos mexicanos, que gastaba en sus banquetes lo equivalente hoy a 8 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, 8 millones de pesos. Hacen la conversión del dracma al peso mexicano hoy en día. Gastaba 8 millones de pesos en la comida. Y entonces, un día empieza a revisar su dinero para el próximo banquete y ve que no le alcanza.
no le alcanza. El hombre tenía solo 3 millones de pesos para la comida y se suicidó, se mató porque no tenía dinero suficiente para el banquete que estaba acostumbrado. A ese grado llegaban los romanos, por la comida, en la comida. Para algunas personas, el alimento es una fascinación más allá de lo normal. Y nos metemos en situaciones malas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en situaciones malas, porque hacemos concesiones. Algunas veces al comer con personas que no tenemos que estar ahí con ellas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Nos involucramos. La persona, el ser humano se involucra en cosas que no debería estar involucrado. Piénsalo bien. Ah, es que quiero comer con todo. Está bien, es tu derecho, pero ten cuidado con quien comes, porque cuando comes con alguien significa me intereso por lo que piensas, quiero saber lo que piensas. Entonces, cuidado con comer con personas. Y por comer abarca todo el espectro, comer, platicar, aquecer. O sea, cuidado con quien comes. Así de sencillo. Te daré algunos ejemplos. Ejemplos extremos. Cuando Satanás quiso tentar a Adán y Eva para causar la caída de la raza humana entera, ¿con qué los tentó? Con alimento, ¿verdad? Ahí está la manzana, o la supuesta manzana. No sabemos qué fruto fue. La verdad, no sabemos qué fruto fue. La Biblia no habla que fue la manzana. Un día les conté la historia de por qué colocar la manzana como el fruto prohibido. Pero había un alimento. Había un alimento. Y Satanás los tentó por ese alimento. Cuando Noé pecó, lo hizo después de haber plantado una vid y comió y se emborrachó con la vid que había plantado. Terminó desnudo en su tienda. Saúl tenía el tremendo regalo de ser el primogénito. Era una bendición ser el primogénito. Y vendió la primogenitura por comida, por un plato de lentejas. Es el pésimo enfoque del alimento. Números, capítulo 11, versículo 4 y 5, la palabra dice así. Estamos hablando del alimento, ya comenté eso, que está diametralmente opuesto en el espectro al ayuno. Pero por ahí vamos a empezar, por el alimento. Números 11, versículo 4 y 5, la palabra dice así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estaban dispuestos a ser esclavos otra vez para comer ajos. Y aquí está un grupo de personas que ha sido librada de Egipto en una serie de milagros increíbles. Se está hablando del Éxodo, ¿verdad? A quienes se les ha dado la ley de Dios, el privilegio de ser pueblo de Dios, quienes están marchando a una tierra prometida y lo único que pueden pensar es en comer. Y no porque estuvieron pasando hambre. Jehová les proveyó el maná en el desierto y codornices en el desierto. Números 21, versículo 5, la palabra dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Para aclarar, el pan liviano que menciona era el maná, que milagrosamente caía del cielo todos los días para alimentarlos. Despreciavam el alimento que Deus les dava, porque queriam comer ajos e queriam regressar à esclavitud. Increíble, ¿no? En una sociedad como la nuestra, en la que literalmente somos bombardeados por comerciales, propagandas, autores de alimentos, y nuestros apetitos constantemente son atacados para ceder ante cualquier impacto, el ayuno no es una disciplina común, no es normal. O cuando es, hay ayunos equivocados, ayunos que algunas personas piensan que les traen penitencia de su pecado. Ayuno por algún propósito religioso que por supuesto no son bíblicos. Va más allá. Hay personas que usan el ayuno como la moneda en la ranura de alguna máquina dispensadora de bendiciones automáticas.
E por supuesto que isso não é bíblico. Agora, regressemos a Mateus capítulo 6. Depois que vimos o alimento, regressemos a Mateus 6. Jesus, então, está corrigindo a teologia do ayuno que os fariseus tinham de maneira muito equivocada. Muito equivocada. El domingo passado, vimos o princípio do ayuno, ou seja, abstinência completa de alimentos, não é dieta, é ayuno, abstinência completa de alimentos por um período de tempo predeterminado. Vimos o período do ayuno, aí está, depende da situação de cada pessoa, não é uma regra geral. E vimos também a prioridade do ayuno. Temos que ayunar, é uma disciplina bíblica, temos que fazê-lo. Também vimos o motivo do ayuno, que é tristeza, proteção e humildade. Mas bem, começamos a ver os motivos do ayuno. Vimos a tristeza, proteção e humildade. E agora veremos o número 4. O número 4. Quarto motivo bíblico para ayunar: revelação. Revelação. Em algumas ocasiões, quando o povo de Deus iba a receber a palavra de Deus ou proclamar a palavra de Deus, com frequência, vemos um ayuno conectado com isso. Mateus 4, versículo 4, a palavra diz assim: Ele respondeu e dijo, escrito está, não só de pan vivirá o homem, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Algo tremendo sucede quando alguém recebe revelação de parte de Deus e entra em ayuno para receber a completa revelação de parte de Deus. Algo tremendo sucede. E há uma afirmação poderosa do que estamos falando. Se não é falar por falar, verdade? É bíblico. Daniel, capítulo 9, de versículo 1 al 4. E a palavra diz assim: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ok, Daniel estava leyendo Jeremías e descubre que Deus iba a hacer algo en un período de 70 años, pero ele tinha hambre, ahora sim hambre, de conhecer mais sobre o que estava leyendo. Daniel 9, versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22. Aún estava hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora quiero que escuche muy bien. Daniel ayuna, ora, y el ángel dice, muy bien Daniel, Deus te ha oído, Deus te ha visto y Deus te va a dar palabra. Y en el versículo 24, Daniel recibe esta increíble revelación de las 70 semanas, la famosa 70 semanas de Daniel, que sabemos muy bien establece el tema de la historia profética en el mundo hasta el día de hoy, las 70 semanas de Daniel. Y cómo Daniel recibe esa revelación después de ayunar y orar, esperando una revelación por parte de Dios. Él ayunó para que pudiera entender mejor la profecía de Jeremías, porque no es nada sencillo. Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ayuno para recibir la palabra de Dios significa que estás tan consumido, tan inmerso en buscar la revelación de Dios o para entender lo que estás leyendo, que de verdad no piensas en comida, no piensas en comer hasta que llegas a entender y conocer la palabra de Dios completamente. Conozco a personas así que se meten tanto en la palabra que no quieren comer.
Entonces provoca un ayuno, ellos provocan el ayuno, pero ayunan conscientemente para recibir palabra de Dios. Motivo número 5, vimos la revelación. Motivo número 5, motivo para ayunar. La palabra suena fea, pero es esta, condenación. Es otra cosa que vemos en la Biblia, que ha llevado a las personas a ayunar, es la condenación. El temor al juicio de Dios. No solo por uno mismo, sino por los demás. En Jonás hay una ilustración completa de eso. En Jonás capítulo 3, el mensaje le fue dado al pueblo de Nínive, que Dios iba a juzgarlos. Y es curioso, pero es la predicación más rápida en la Biblia y una de las más poderosas. La predicación fue: en 40 días Nínive será destruida. 6 palabras, menos de 2 segundos. Y fue tanto el impacto que en Nínive ayunaron. En Nínive ayunaron. Sabían que iban a ser destruidos, pero ayunaron. La gente de Nínive creyó a Dios y proclamó un ayuno. Derramaron sus corazones porque tenían miedo del juicio de Dios. No tenemos suficiente de eso en la actualidad, ¿verdad? Porque ya no hay temor de Dios en la actualidad. De verdad no nos preocupan los perdidos como debiera preocuparnos. Hay una pregunta, y es una pregunta muy profunda, va con todo. Y quiero que escuche la pregunta y conteste en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el hambre por estar preocupado por las almas perdidas, por alguien que no conoce a Cristo, un familiar, un amigo, un vecino? ¿Cuál fue la última vez que te saltaste una comida de tanta preocupación por las almas perdidas? En el siglo XVIII había un predicador llamado Jonathan Edwards, tremendo hombre de Dios. Su más famoso sermón fue Pecadores en las manos de un Dios airado. Todavía el lugar donde predicó el mensaje existe, es una iglesia pequeña. Y todavía se ven las columnas que son de madera, se ven los arañazos de las uñas de las personas. Porque había tanta unción en ese mensaje que las personas se sentían que estaban hundiendo al infierno, a un hoyo, y por eso se agarraban de las columnas. Una de las frases de ese sermón es: algunos de ustedes quizá no vean el día de mañana porque están en pecado. Algunos de ustedes son como así, insectos pendiendo de un hilo de una telaraña gigantesca, y ese hilo está a punto de reventarse y van a caer en el hoyo eterno, en el fuego eterno. Entonces habían personas ahí, a la mayoría de ellas era cristiano nominal, ya saben cómo son, ¿no? Se dicen que son y no son. Y les impactó tanto, era tanta la unción en el lugar que se agarraban de las columnas del lugar y se veían los arañazos, y todavía están allá para que sean vistos. ¿Qué hizo Jonathan Edwards antes de predicar ese mensaje? Ayunó y oró. El temor del juicio de Dios puede llevar a alguien a ayunar. El primero fue Jonathan Edwards. Estaba tan impactado por el mensaje que iba a dar que ayunó y oró. El resultado se lo acabo de decir. Entonces, revelación número 5, condenación número 6, sexto motivo para ayunar. Estamos viendo motivos bíblicos. Hay muchos otros, pero esos son motivos bíblicos para ayunar. Selección. Sí, selección. Cuando el tiempo llegó en que la primera iglesia, la iglesia primitiva, llamara a ciertas personas para cargos específicos de liderazgo, el ayuno fue parte de esa selección. Cuando la primera iglesia buscó seleccionar líderes y ordenar a personas y apartarlos para el ministerio y usarlos para los propósitos de Dios, eso no fue un asunto nada fácil, porque todos querían. No fue hecho de manera ligera, o sea, la selección no fue hecha de manera ligera o frívola. No fue hecha la elección de manera política. No escogieron a personas porque la gente las quería. No escogieron a las personas porque temían no hacerlo. Temían no hacerlo.
No escogieron porque eran influentes en la congregación, seleccionaron a esas personas con ayuno y con oración, como tiene que ser. En Gracia y Paz tenemos 27 ministerios. Para cada ministerio hay un matrimonio que es líder de ese ministerio. Y cada uno de ellos y de ellas ha sido orado. Mi esposa y yo hemos orado y ayunado por cada uno de los líderes que están en Gracia y Paz. No fue a la ligera. No fue porque nos caían bien. Sí nos caen bien, claro. Pero otras personas también nos caen muy bien. Pero fue con ayuno y oración. Porque Dios sabe. Dios conoce. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. La palabra dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habían varios, pero oraron y ayunaron. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y se tomaron tan serio la selección de su liderazgo en ese entonces para ayunar y orar. Si ellos tomaron en serio que tenían que ayunar y orar para decidir, ¿deberíamos nosotros hoy en día tomarlo a la ligera o de otra manera? Yo creo que no. Y el ayuno y la oración son claves para escoger a aquellos que van a estar en la obra. Bueno, entonces los motivos mencionados en la Biblia para ayunar, hasta aquí hemos visto tristeza, protección, humildad, revelación, condenación, selección y número 7, dirección. Dirección. Para aquellos que dicen, pastor, yo no vi ni tristeza, ni protección, ni humildad, está en la red social de la iglesia en la predicación del domingo anterior. Entonces yo te recomiendo aquí, vea la del domingo anterior. Número 7, dirección. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno ahí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Es el mismo versículo que usamos cuando hablamos de la protección domingo anterior, pero también tiene la dirección de Dios. No querían regresar, querían avanzar, pero no sabían para dónde. Sabían que tenían que salir del este al oeste, pero pidieron dirección de Dios, literalmente por dónde tenían que pasar y qué es lo que quería Dios de ellos. Ahora, escuche bien lo que te voy a decir. Aquí está la clave de todo. ¿Okay? Aquí está la clave de todo el asunto. El ayuno siempre está conectado con la oración. Aunque la oración no siempre está conectada al ayuno. Usted puede orar sin ayunar, pero no puede ayunar sin orar. En toda la Biblia no vas a encontrar ningún pasaje que dice que podemos ayunar sin orar. Hay que hacerlo, porque van de la mano. Es poder de Dios. El ayuno siempre trae respuestas a un corazón puro. Siempre el ayuno trae respuestas a un corazón puro. Quizá diga, bueno, pastor, ¿y qué quiere decir eso? El ayuno siempre trae respuesta a un corazón puro. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, hermano, hermana, amigo y amiga, que si su corazón no está bien delante de Dios, tu ayuno será una falacia, una farsa, una mentira. Y este era exactamente el problema de los escribas y fariseos. Sus corazones no estaban bien delante de Dios y su ayuno era una burla delante de Dios. A eso voy. Entonces todo comienza en tu corazón. Si tu corazón está completamente consagrado a Dios, no estoy hablando de perfección. Tú y yo no somos perfectos. Perdón, tú y yo no somos perfectos. Estoy hablando de un corazón para hacer la voluntad de Dios. Si tu corazón está completamente consagrado a Dios, si tu corazón está completamente alejado del pecado del mundo, si tu corazón está completamente puro como debe ser, entonces eso da lugar a la oración verdadera, el ayuno verdadero. Pero el problema
es cuando el ayuno es falsificado para que se vea como una demostración espiritual nada más, algo externo. Nunca ayunes para impresionar a alguien, porque de nada te va a servir. De nada te va a servir. Observa Mateo outra vez. Vamos a Mateus 6:16. Outra vez. Quando ayunéis, não seáis austeros como os hipócritas. Hipócrita, del grego Hipócrates, o actor que usava uma máscara no teatro grego. Seja verdadeiro, não use máscaras quando esteja ayunando. Quando ayunéis, não seas austero como os hipócritas, porque eles demudam, diz a palavra, demudam, del grego afanizo, que significa desfigurar, se desfiguravam seus rostros para mostrar aos homens que ayunam. De certo os digo que já têm sua recompensa. Assim ayunavam os fariseus. Se desfiguravam completamente para mostrar que estavam ayunando. O pobre dele, um homem tão piedoso. Nunca ayunes para impressionar a alguém, porque não impressionas a nadie. Então era óbvio que todos sabiam que os fariseus estavam actuando e lo hacían para mostrar que eram piadosos e muito espirituales. Deves ayunar quando tu coração te lleve a ayunar, não porque outra pessoa te diga. De hecho, te puedo dizer, estamos no mês de ayuno, oração em graça e paz, pero se não sientes hacer, não lo hagas. Não lo hagas. Deja que Deus toque tu coração para que lo puedas hacer. Pero es el programa que tenemos en Gracia y Paz para unir ayuno y oración, y ha funcionado, porque lo hacemos no por nosotros, lo hacemos para Él, lo hacemos para Dios. Mateo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ok, es un versículo muy interesante y pésimamente interpretado. Muchos cuando predican o enseñan ese pasaje, lo toman de maneira espiritual, porque vem aí a palavra ungir. Pero isso não é espiritual. Não é espiritual. Os judíos se acostumbravam a ungir-se, ou seja, untar-se, essa é a palavra, untar-se, com um aceite especial para proteger sua pele del calor nessa parte do mundo. Muito calor por allá, então a pele se quebrava, era terrível, porque era um aceite perfumado, se untavam com um aceite perfumado, lo qual hacía que olieran muito melhor, porque todavía o desodorante não havia sido inventado. Então se ungiam com aceite perfumado. De hecho, se me permitem, eu tenho um aqui e se lo quero ensinar. Permíteme. Perdão, foi mais rápido do que eu pensei. Um aceite como este. Não sei se logram vê-lo aí. Aí está. Esse é o aceite que usavam para ungir. Um aceite perfumado. Então, a palavra ungir aí é untar-se, se untavam. Todavia o desodorante não havia sido inventado. E então se untavam com isso, se perfumavam, para oler um pouco melhor durante o ayuno. Se ungiam, repito, com aceite perfumado. Era a maneira em que se preparavam, se arreglavam, se vestiam. Isso é algo que Deus espera que hagamos quando ayunamos, porque não eres mais espiritual quando te ves mal. Não porque te veas mal, sem banhar-se, sem peinar-se, as hermanitas sem maquiar-se, isso não significa que eres mais espiritual que outros. Cristo está dizendo aqui, ponte tu aceite, perfuma-te, peina-te, lava tu rostro, simplesmente sé tu mesmo, sé normal quando estás ayunando. Deus verá tu ayuno. E lo único que importa é isso, que Deus vea tu ayuno, não o homem. Um momento, não quero que salgas agora, todavia há algo mais. Não quero que salgas e simplesmente trate de ayunar e penses que eres espiritual. Há algumas coisas mais que tenho que falar antes de terminar esse sermão. Há coisas que tens que ter de maneira correta em tu vida para que puedas ayunar. Zacarías capítulo 7, versículo 4 ao versículo 6, a palavra diz assim: Vino, pois, a mim palavra de Jehová de los ejércitos, dizendo: Habla a todo el pueblo del país
y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Mira la pregunta. Es Jehová preguntando, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y uno pensa, ¿qué es eso? ¿Qué preguntas tan directas? Deus está dizendo aqui, se acordam desses anos quando ayunaram todo o tempo? Pensam que lo hacían por mim? De verdade? Quando ayunavam, pensavam que era para mim? Pensam que esses foram ayunos que me agradaram? Pensam que foram ayunos que aceptei mais que quando comiam e bebiam? Perguntas muito diretas. Para quem estás ayunando? Zacarías 7, versículo 7. E sigue hablando Jehová. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y el Cefela estaban también habitados? Voy a traducir eso. Él dice, ¿piensan que ese ayuno fue aceptable? ¿No deberían haber sido obedientes a la palabra de los profetas? En otras palabras, detrás del ayuno debe haber una vida justa. Escuche eso. Detrás de cada ayuno debe haber una vida justa, una vida creíble, para hacer con que el ayuno sea legítimo. Si estás en pecado, de nada va a servir tu ayuno. No es que voy a ayunar para dejar de pecar. No. Es al revés. Deja de pecar. Que tu corazón sea puro ante Dios. Y entonces ayuna. Y Él te hablará. Ese pasaje no habla de una vida perfecta, sino de una vida justa delante de Dios. Con pecado el ayuno no sirve, ni la oración pasa del techo de tu casa. Y entonces el profeta los confronta. Zacarías confronta a toda una nación que ayunaba de manera equivocada. Zacarías capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En otras palabras, cuando tu corazón esté bien y comiences a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces tu ayuno será real. Tu ayuno tendrá efecto. Y finalmente, quiero que vean la porción más específica sobre el ayuno de toda la Biblia. Está en Isaías 58. Y es una confrontación, es una afirmación y una confrontación. Esas personas habían ayunado y pensaban que eran buenos porque estaban ayunando. Pero viene Dios y los confronta. Isaías 58, de versículo 3 al 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Eso va directo. ¿Sabe por qué? Ellos ayunaban para ver, ayunaban para ver quién podía ayunar más. Era una competencia para ver quién parecía más espiritual, y discutían el ayuno. Discutían el ayuno, quién ayunaba más, quién ayunaba mejor. Increíble. Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Jehová está diciendo así, ¿por qué ayunan si son hipócritas y mentirosos?
não recebo tu ayuno, não recebo su ayuno. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer correctamente el ayuno? También está ahí. Isaías 58, de versículo 8 al 11, y la palabra dice: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Se quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. E se deres tu pan al hambriento, e saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, e tu oscuridad será como el meio-dia. Jehová te pastoreará siempre, e en la sequía saciará tu alma, e dará vigor a tus huesos, e serás como huerto de riego, e como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Deus disse: ¿de verdad quieres ser bendecido? Ok, ayuna. Pero ayuna a partir de un corazón verdadero, un corazón puro y un corazón obediente a mi voluntad. Ese es el ayuno que agrada a Dios. No es ayunar por ayunar. No es ayunar siguiendo una tendencia, una moda. No es ayunar para que otros vean que estamos ayunando. No, no se trata de eso. El ayuno verdadero sale de un corazón verdadero, un corazón entregado a Dios. Un corazón arrepentido de sus pecados. No estoy hablando que tiene que ser perfecto para ayunar, no. Porque nadie ayunaría, porque tú y yo no somos perfectos. No somos perfectos. Somos pecadores redimidos y lavados por la sangre del Calvario. Y la gloria sea de Dios. Por lo tanto, esa es la teología bíblica del ayuno. Vean otra vez, chequen otra vez, compartan esse video e o anterior, domingo anterior, com os seres amados, para que entendamos todos que o ayuno é algo sério. El ayuno es algo de Dios. Y el ayuno es necesario, pero con oración. Porque no hay ayuno sin oración. ¿Qué les parece si oramos entonces? Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú nos has mantenido fuertes, Señor, en ese proceso que estamos viviendo a nivel global. Es por ti que hacemos lo que hacemos, Señor. Pon en tus manos, Padre, a cada família que me está vendo ahorita, cada família representada por alguém que me está vendo nesse momento, Senhor. Sé com eles, sé com ellas, protege-nos a todos, Senhor, cuide-nos a todos, Padre, e que muito pronto podamos regressar a essa normalidade, onde podamos abraçar-nos e saludar-nos como irmãos em Cristo que somos. Por lo pronto, Senhor, nos cuidamos, e nos cuidamos todos, Senhor. Sé com nós, por favor. Eu sei que há pessoas que nesse mês de ayuno já obtiveram respostas a que haviam pedido, Senhor. E para aqueles que todavia não, dá a resposta adequada no momento preciso, Padre. Pero llévanos a toda a verdade. Te amamos, Jesus. Gracias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por lo tanto, oremos e ayunemos. São ferramentas que Deus nos ha dado, são regalos que Deus ha proporcionado para nossa vida cristiana. Muitas graças. Que Deus te bendiga.